Mi nombre es Brenda Bianco. Yo soy Marisol Espada. Y yo, Daniela Rossi. Hoy vamos a dar el final de Cultura, Comunicación y Educación. Bueno, leí el texto de Sarmiento a los Simpson, que habla de las diferentes culturas. Una de las culturas que nombra es la etnocéntrica, que dice que su cultura es la superior a todas las demás, y dejan de lado a la humanidad, a una parte de la humanidad. Lo relacioné con la imagen, ya que dejan de lado a la mujer. Le sacan el rol de poder trabajar y hacer otras cosas, y no simplemente ser una simple cocinera. Luego tenemos a Marx, que lo que hace es dividir la sociedad en dos, en los burgueses y en los proletariados. En este caso lo relacioné con que el hombre, digamos, es el que tiene el poder, y la mujer es la que se queda en su casa, la que es, por ejemplo, acá en la imagen que visualizamos, dice que la niña es la que solamente puede estar en la cocina, como que solamente sirve para eso, digamos, y que el hombre es el campeón. Y por eso lo dividí en dos, más allá de que se diferencian entre hombre y mujer. Luego, Merdel habla sobre que la cultura no es homogénea, ya que es injusta y es desigual, y tiene desigualdad, y hay desigualdad. Luego Pierre lo que hace es un libro, que en ese libro se llama Reproducción, y lo que hace es que denuncia la violencia que ejerce la escuela ante los alumnos. Esta cultura es arbitraria, ya que es de los grupos de los dominantes. Luego está Williams, que habla de que la cultura tiene elementos residuales. ¿Qué quiere decir? Que las personas tienen una cultura de otros años, o sea, de antes, y la arrastran ahora. Como por ejemplo, en la foto podemos ver que la cultura de antes era como que el hombre era el único que trabajaba, el que traía, digamos, el dinero a la casa, y en ese entonces la mujer es la que cocinaba, la que se cargaba de los hijos, la ama de casa. Y luego tenemos un concepto o un término que me pareció muy importante con esta imagen. Se habla del término alteridad, que habla que más allá de que haya diferencias, estaría bueno como que a la persona, en este caso a la mujer, se le dé un valor, que sea importante. Bueno, sigue mi compañera Marisol Espada. Bueno, yo voy a hablar del texto sobre Horton y Horton, que hablan de la cultura y cómo se aprende a través de las acciones, sentimientos y pensamientos de un conjunto de una sociedad. A esta imagen que compartimos la relacionamos con la cultura machista, porque como bien vemos, la imagen está dividida en dos. En un lado hay un niño con diferentes juguetes, como un autito, un casco y un control remoto en la mano, y del otro lado se ve a la nena con una cocinita, atrás de una cocinita. Lo que más nos llama la atención y más ruido nos hace es la diferencia de cada uno con la frase que lo identificaron, como por ejemplo el niño tiene con C de campeón, y la nena solamente le pusieron con C de cocinera. Después, en el texto se hablaba de la cultura material, que son los objetos creados por el hombre. Como podemos observar en la imagen, es el autito, la cocinita, el gorro, el casco, son todos los objetos creados por el hombre. Después están la cultura no material, que son las ideas y creencias o tradiciones de la sociedad, y por ejemplo en la imagen lo podemos ver con la diferencia de los sexos, ¿no? Como un nene es un campeón por estar jugando, y a la nena la relacionan con una simple cocinerita nada más. Después hablaba de los mores, que son las ideas del bien y del mal, que imponen una sociedad. Imponen ciertos aspectos y prohíben otros. Como en este caso es la posición del hombre, me trabé, con la posición de la mujer. Y después voy a hablar del texto de Barthes,
que hablaba de los diferentes, que hay 3 tipos de mensajes. El primero es el mensaje lingüístico, que lo podemos ver en la imagen, que es la propaganda que hace Carrefour el Día del Niño, el 19 de agosto, ese sería el mensaje lingüístico. Pará, La denotación tiene un mensaje específico que está relacionado con la connotación, y después hablaba de los 6 procedimientos de connotación, que los primeros 3 cambian o modifican la realidad de la imagen. Por ejemplo, tenemos el trucaje, que como podemos ver en la foto, el fondo no es el verdadero, hay como un montaje que el nene está adelante o la nena. Después tenemos la pose de cada uno, como el nene está sentado con los brazos abiertos y la nena no se ve mucho, está atrás de la cocinerita. Y después los objetos, que son los que se ven en la imagen. Después están los 3 procedimientos, que son la fotogenia, que es cómo está tomada la imagen. Si vemos alrededor de los nenes hay como una luz, igual se puede observar bien la imagen del niño, y la nena es como que se ve más la cocinita, los juguetes que ella. Y después está el esteticismo, que no lo podemos, la cual no podemos observarla en la imagen porque no hay ninguna pintura. Y después está la sintaxis, que tampoco lo pudimos encontrar, ya que no es una recorte de la publicidad. Dani. Listo. Bueno, a mí me toca hablar acerca del libro de Marín, que habla de la estructura de la comunicación que tiene tanto Jacobson como va a tener después Cabrat. Son 2 oposiciones, pero empecemos por Jacobson. Él hablaba que la comunicación era una transmisión de información, y él al tener un pensamiento de corriente estructurista, decía que la comunicación se basaba en estructuras. Iba a decir que iba a haber un emisor que iba a ser quien del mensaje, que ese emisor iba a ser complejo por el hecho de que, en este caso, al ser una publicidad, no es solo una persona la que la crea, sino que hay varias personas atrás de ella, que va a haber, el mensaje va a ser el escrito, que como vemos ahí en la imagen, si bien se ve una fotografía de 2 nenes, por el momento solo va a ser el mensaje y no va a ser la intención de, y el receptor va a ser un público alocutario, con un mensaje específico. Pero ese mensaje específico va a ser un mensaje previsto, es decir, no es que va a ser solo para una persona, sino que van a ser para varias personas, o mismo esas personas van a dar ese mensaje de boca en boca, sería. El canal por el cual va a ser emitido ese mensaje va a ser de forma artificial, por el hecho de que con la voz natural de uno no puede ser emitido a varias personas, por eso es que usan carteles, como en este caso. El código que va a tener va a ser el lenguaje, y la función del mensaje va a ser emotiva y conativa. Emotiva por el hecho de la muestra de opinión con respecto a quien hace ese mensaje, a quien hace esa publicidad, y conativa por el hecho de que es publicidad. Después, por otro lado, tenemos el perfil de Cabrat, que ella va a estar en oposición a lo que sostenía Jacobson, que va a decir que es una creación de sentido, que por eso la profesora comentaba de que no era que los animales, o sea, nosotros nos comunicamos con los animales, que es mentira, que los animales no se entienden, y va a aparecer la codificación y decodificación, porque se va a romper el código en la estructura que decía Jacobson. Va a haber competencias lingüísticas y paralingüísticas. Las lingüísticas van a ser aquellas que sean solo palabra, mientras que las paralingüísticas van a ser las imágenes, la tipografía, que en este caso el lenguaje, bueno, sería todo lo que está... no hay una competencia lingüística, sino que hay todo paralingüística por el hecho de que está todo escrito y hay imágenes. Hay colores y distintos tipos de tipografía y demás, las cuales
con esa tipografía nosotros nos damos cuenta que Carrefour es quien usa ese tipo de tipografía blanca-azul, y nada, con esa imagen nos damos cuenta un poco con lo que decía Mari, de que estaba la imagen de la nena con la cocinita, el nene con el autito, que el nene era campeón, mientras que la nena era la cocinera. A partir de ahora, mi compañera Brenda va a explicar acerca de las competencias ideológicas y culturales. Bueno, en cuanto a las competencias ideológicas y culturales, podemos ver que el autor de la publicidad es machista y sexista, porque si el editor era en otro contexto, como en el contexto que era antes, que solamente la mujer era la que estaba en la casa, digamos, y el hombre era el único que trabajaba, de esa forma no se lo podía ver mal, pero ahora con todo esto que va evolucionando, de que se le da un papel tan importante a la mujer, el receptor, que seríamos nosotros, lo vemos de una manera, o sea, como que lo vemos de forma enojada, como que no estamos contentos con esta imagen. Por eso también esta imagen tiene un montón de cosas como para decir, porque se muestra, como ya dijeron mis compañeras anteriormente, el tema de la mujer, la cocina, por qué se lo relaciona de esa forma, ¿no? En vez de poder ponerle otra cosa a la mujer y no solamente la cocinera, como a su vez también el hombre, el campeón, le ponemos un auto, está bien, pero ¿por qué el campeón? Él y la mujer no puede ser campeona. Entonces son un montón de cosas que el editor, creo que si lo hace en este contexto, no está bien visto, y nosotros siendo los receptores, obviamente, estamos, o sea, no nos gusta esta forma. Bueno, mi compañera Dani. ¿Sigo? Bueno, voy a hablar siguiendo la estructura que tiene Cabrat, voy a hablar acerca de las determinaciones de PSI, que eso tiene que ver con respecto al ánimo del emisor y el ánimo también del receptor. Por ejemplo, él en este caso dio un mensaje el cual nada, él quizás creyó que estaba bien su ideología, pero uno estando, o sea, por ejemplo, en mi caso, que creo que tanto el caso de mis compañeras, cayó mal la propaganda esa, y nada, o sea, depende también del ánimo de cada uno. Después va a haber se habla de una restricción del universo del discurso, que eso tiene que ver con respecto a la venta, o sea, la publicidad en sí. Y nada, va a haber variedad lingüística y que se habla de lectos y contextos. En cuanto a lectos, podemos decir que hay un sociolecto. Y en cuanto a contexto, se puede decir que hay un escrito, por el hecho de que solo hay palabras.